Una sombra se deslizó por debajo de mí, y antes de que pudiera reaccionar, algo me envolvió con una fuerza indescriptible. El agua se volvió espesa, y mi cuerpo, aunque luchando, se sentía más y más cerca de ser arrastrado hacia la oscuridad. Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el caso de la persona que fue atacada hoy, quiero pedir su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor, suscríbanse, denle like al video y dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Ahora, vamos con el caso. La brisa cálida de la tarde soplaba suavemente sobre el muelle de Cozumel. Sofía, con 25 años, una buceadora novata llena de emoción, observaba el horizonte mientras la suave luz dorada del sol se reflejaba en las aguas turquesas del Caribe mexicano. Había llegado con la esperanza de escapar de su rutina diaria, de los grises días de oficina que parecían arrastrarla, y de sumergirse en algo tan diferente que pudiese hacerla sentir viva. La idea de ver el mundo submarino, tan lejano de la vida cotidiana, la cautivaba profundamente. Se encontraba en el muelle de un pequeño centro de buceo local, uno de los muchos que ofrecían experiencias para turistas ansiosos por explorar los arrecifes de la isla. Al fondo, se divisaba un bote con el logotipo de la empresa Aventuras Submarinas, que se movía ligeramente con el vaivén de las olas. El aire estaba impregnado con el olor salino del mar, y el sonido relajante de las olas rompiendo contra los pilares del muelle hacía que Sofía se sintiera en un lugar apartado, donde el tiempo parecía detenerse. ¿Estás lista? La voz de Manuel, su instructor de buceo, la sacó de su ensueño. Sofía se giró hacia él. Era un hombre de unos 40 años, con una barba recortada y una mirada tranquila pero firme, típicamente de alguien que había pasado toda su vida en el mar. Creo que sí, Manuel. Estoy tan emocionada, aunque un poco nerviosa también, confesó Sofía, ajustando las correas de su equipo de buceo. La ansiedad le recorría la piel, pero no era el miedo al mar lo que la inquietaba. Era el desconocimiento de lo que le esperaba bajo esas aguas. El miedo a lo inesperado, a lo incontrolable. Es normal sentir nervios, respondió Manuel con una sonrisa comprensiva. Lo importante es seguir las reglas y no dejar que la emoción te haga olvidar lo esencial. Aquí, el mar tiene sus propios ritmos. Si los respetas, no tienes de qué preocuparte. Sofía asintió, con la mente ocupada en el mar, en lo que había leído sobre la fauna marina en Cozumel. Tiburones nodriza, tortugas marinas, enormes bancos de peces y los corales multicolores que dibujaban un paisaje submarino de ensueño. Pensó en lo afortunada que se sentía por poder estar allí, con la posibilidad de vivir una experiencia que muchos solo podían soñar. El buceo es una forma de conectarse con el mundo. Sofía, Manuel continuó, mientras los otros turistas, también equipados con sus trajes de buceo, se acercaban al bote. Pero más que nada, es un ejercicio de respeto hacia la vida marina. Debemos entender que somos visitantes en su hogar, y nuestra presencia no debe alterar su equilibrio. Sofía lo miró fijamente, admirando la seriedad con la que hablaba, pero también la pasión en su voz. Era claro que él amaba el mar, que había dedicado su vida a enseñar a otros a sumergirse en él. Las palabras de Manuel calaban hondo en su corazón. Eso la tranquilizó un poco más. Mientras subían al bote, el mar de Cozumel se desplegaba ante ellos, sereno y majestuoso. El bote se deslizaba suavemente sobre el agua, y Sofía no podía evitar mirar hacia abajo, observando cómo el agua transparente revelaba fragmentos del mundo submarino que pronto exploraría. La excursión que había reservado era un recorrido por un arrecife cercano, famoso por ser hogar de tiburones nodriza y otras especies marinas. El grupo reducido parecía estar compuesto principalmente por turistas curiosos y algunos más experimentados, pero todos compartían la misma emoción que Sofía. «Estamos cerca», dijo Manuel, señalando hacia el horizonte. «Vamos a realizar una inmersión en una de las zonas más hermosas de la isla, conocida por su biodiversidad». Sofía asintió,
ajustando su máscara de buceo y comprobando que todo estuviera en su lugar. La mezcla de emoción y tensión comenzaba a acelerarle el pulso. En su mente solo daban vueltas imágenes de los arrecifes, los tiburones y el mar en su estado más salvaje. Se sintió pequeña, vulnerable, pero al mismo tiempo, libre. El bote atracó en un pequeño punto cercano al arrecife, y uno por uno, el grupo comenzó a descender al agua. Sofía se ajustó la máscara una última vez y respiró profundamente. Cuando tocó el agua, sintió un frío inesperado, pero se acostumbró rápidamente. Bajo la superficie, el silencio era absoluto. Solo se escuchaba el sonido suave de su respiración y el leve chapoteo de las burbujas que escapaban de su regulador. Manuel estaba al frente, guiando al grupo. Los otros buceadores seguían cerca, cada uno inmerso en su propia experiencia. El agua era cristalina, tan clara que Sofía podía ver hasta el fondo, donde los corales formaban un paisaje vibrante de colores, con peces de todos los tamaños y formas nadando en el agua. Era un sueño hecho realidad. Sofía miró a su alrededor y se sintió envuelta por la belleza de ese mundo subacuático. Nunca había visto algo tan impresionante, tan ajeno a la vida que conocía. Los tiburones nodriza que nadaban lentamente entre los corales eran majestuosos en su quietud. Sofía sintió una curiosidad irresistible. ¿Cómo sería tocarlos? ¿Qué se sentiría estar tan cerca de una criatura tan antigua, tan poderosa? Sofía, mantén tu distancia. La voz de Manuel llegó a sus oídos a través del comunicador. Pero en ese momento, ella ya había comenzado a nadar hacia uno de los tiburones nodriza. El instructor la observó desde lejos, pero la joven no prestó atención. El tiburón se movía con una gracia cautelosa, sin percatarse de la presencia de Sofía. Estaba a unos pocos metros de él cuando se detuvo, observándola con sus ojos oscuros y misteriosos. Sofía extendió la mano, un impulso que no pudo controlar. El tiburón, que hasta ese momento había permanecido impasible, de repente se tensó y giró hacia ella con rapidez. Sofía retrocedió, pero ya era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, el tiburón, normalmente apacible, reaccionó con una violencia inesperada. La mordida fue rápida y feroz. Un dolor intenso recorrió su pierna derecha, y el agua que antes era cristalina se tiñó de rojo. Gritó, pero el sonido quedó atrapado dentro de su regulador. El terror se apoderó de su cuerpo mientras el tiburón liberaba su mandíbula y se alejaba, desapareciendo en las profundidades del arrecife. El daño ya estaba hecho, una herida profunda en su muslo que sangraba profusamente. Manuel, al ver el peligro, nadó hacia ella a toda velocidad, sin importar el riesgo. Intentó mantener la calma mientras sujetaba a Sofía y comenzaba a aplicar presión en la herida, pero el pánico ya había invadido su mente. Sabía que debían salir del agua lo antes posible. La voz de los otros buceadores era un murmullo distante, mientras él hacía lo imposible por estabilizarla. Sofía sentía que el dolor no la dejaba pensar con claridad. La herida en su pierna ardía como si la carne estuviera siendo desgarrada por 1000 agujas. El agua alrededor de ella, que antes le había parecido un paraíso sereno, ahora se sentía como un abismo mortal, como un espacio en el que todo podía volverse letal en un abrir y cerrar de ojos. Intentó concentrarse en su respiración, pero el pánico le apretaba el pecho, ahogando sus intentos de calma. Manuel, al ver que el tiburón se había ido, había tomado el control de la situación de inmediato. Había nadado hacia ella con una rapidez sorprendente, pero la incertidumbre seguía pesando sobre ambos. Los otros buceadores habían desaparecido del campo de visión. El mar, en su silencio eterno, parecía haber tragado al grupo entero. «Sofía, respira, respira. No dejes que el pánico te controle». Manuel le habló con firmeza, tratando de enfocar su atención. Le estaba sujeta la muñeca, casi como si la anclara a la realidad de un momento que parecía irreal. El agua, por alguna razón, había comenzado a volverse turbia,
y Sofía notó que las burbujas de su respiración se disipaban rápidamente en la corriente. A su alrededor, solo podía ver fragmentos del arrecife, corales que parecían moverse de manera inquietante, sombras que se deslizaban por el fondo y peces que nadaban a su alrededor con la indiferencia de siempre. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Sofía, su voz quebrada, como si la amenaza aún estuviera latente. Manuel no respondió de inmediato. Sabía que la respuesta no podía ser fácil, que en ese momento no había forma de explicarle todo lo que había ocurrido. En su mente la escena había sido confusa y rápida. Y los tiburones nodriza, aunque generalmente conocidos por su comportamiento pacífico, no eran criaturas inofensivas. Y aunque la buceadora había ignorado las advertencias de no acercarse demasiado, aún le costaba entender qué había desencadenado el ataque. «No lo sé», respondió finalmente Manuel, con una dureza en su tono que denotaba preocupación. «Pero lo importante es que ahora debes mantener la calma. Vamos a salir de aquí». Las palabras de Manuel parecían resonar en la cabeza de Sofía como un eco lejano. «Vamos a salir de aquí», repetía. Pero, ¿y si no lograban salir? ¿Y si el tiburón volvía? El pensamiento de que ese monstruo podría estar acechando en las sombras del arrecife la aterraba. Recordó los consejos de su instructor. Si te encuentras con un tiburón, nunca dejes de moverte. Manténlo siempre a la vista, pero no lo provoques. Sin embargo, el miedo había tomado el control, y su cuerpo parecía estar en un estado de parálisis, incapaz de actuar con rapidez. El dolor en su pierna comenzó a intensificarse. Ahora, a medida que la sangre se mezclaba con el agua, el pánico de Sofía se multiplicaba. Manuel, al notar que la joven comenzaba a perder el control, actuó con rapidez. Con una mano firme, le señaló al grupo de buceadores que se encontraba más alejado. «¡Vamos!», gritó aunque su voz se ahogaba por el agua. «¡Apúrense!». El grupo al parecer ya había comenzado a ascender, pero el rápido movimiento del instructor pareció alertarlos. Los demás buzos se aproximaron, nadando hacia la superficie con movimientos rápidos pero controlados. Sofía intentó nadar junto a Manuel, pero su pierna se negaba a cooperar. El dolor la hizo flaquear y comenzó a bajar de nuevo. El mundo a su alrededor se distorsionaba entre burbujas y sombras. «Sofía». Manuel la vio tambalearse, y en un parpadeo se lanzó hacia ella para evitar que se hundiera más. «Sujétate de mí». Con esfuerzo, Sofía logró aferrarse a su instructor, pero el miedo a perder el control sobre sus movimientos la estaba consumiendo. La tensión en sus hombros, en su pierna, en su cuello, se intensificaba con cada respiración. El agua parecía volverse más pesada, como si el mar entero estuviera presionando contra ella, empujándola hacia el fondo. De repente, un leve golpe en el costado la hizo sobresaltarse. Sofía, por instinto, giró la cabeza y vio una sombra desplazándose rápidamente entre los corales. Su corazón latió con fuerza, y su mente empezó a perder la noción de lo que estaba ocurriendo. «¡No!», Manuel gritó señalando hacia el tiburón nodriza que, de manera inquietante, se acercaba de nuevo, aunque no mostraba signos claros de agresividad. En ese momento, Sofía apenas podía procesar lo que sucedía. El tiburón, que había sido tan pacífico al principio, parecía ahora estar interesado en la herida que sangraba de su pierna. El instinto de supervivencia se encendió en el cuerpo de Sofía. «Debo salir de aquí», pensó, pero el miedo la paralizaba. El tiburón se acercaba, y su boca, aún cerrada, mostraba esa expresión indescifrable que aterraba a todos los buzos experimentados. Manuel, con la calma que aún le quedaba, comenzó a ascender hacia la superficie mientras intentaba estabilizar a Sofía. Las burbujas escapaban de su regulador, pero el ruido de la respiración entrecortada de ambos se ahogaba en el mar. Al fondo, el tiburón seguía su curso, lentamente alejándose, como si se hubiera cansado del juego de cazar. «Mantén la calma, Sofía. Estamos cerca, muy cerca». Manuel seguía guiándola hacia arriba. No importaba cuánto tardaran. El objetivo era claro: escapar del mar antes de que el tiburón volviera a dar un golpe mortal.
Cuando por fin alcanzaron la superficie, la luz del sol golpeó sus rostros, llenándolos de una sensación momentánea de alivio. Los otros buzos estaban esperando cerca del bote, pero Sofía no podía dejar de mirar hacia el agua, buscando cualquier signo del tiburón. A pesar de haber ascendido, el terror no se desvanecía. La herida en su pierna era profunda, y su sangre seguía siendo un faro para cualquier depredador bajo la superficie. Manuel ayudó a Sofía a subir al bote, y los demás buzos rápidamente comenzaron a maniobrar para alejarlos de la zona del arrecife. En el agua, la figura del tiburón desapareció entre las olas, dejando a su paso solo el silencio y el miedo. Una vez a bordo, el pánico comenzó a transformarse en desesperación. El bote comenzó a moverse rápidamente hacia la costa, donde se encontrarían con los socorristas. Manuel no podía evitar revisar constantemente la pierna de Sofía, que ya estaba empapada en sangre. La situación era crítica, y no había tiempo que perder. La joven buceadora, en shock, solo podía mirar al horizonte, mientras la imagen del tiburón, con su rostro oscuro y sin emociones, se repetía una y otra vez en su mente. Manuel se inclinó hacia ella, y en un tono serio pero cálido, le dijo: «Sofía, tienes que mantener la calma. Ayudaremos a que te atiendan en la orilla, pero por ahora debes quedarte tranquila. Lo peor ya pasó». Sofía asintió, aunque no podía evitar que su mente volviera al momento en que el tiburón se acercó. ¿Por qué había sucedido? ¿Cómo podría enfrentarse a lo que acababa de vivir? Pero mientras el bote se alejaba, también lo hacía la sensación de ahogo, y por fin, Sofía pudo permitirse un respiro, aunque el miedo seguiría allí, en lo profundo, por mucho tiempo. El bote se deslizaba por el agua, pero el mar no parecía estar de su lado. La suave brisa que antes era reconfortante se había convertido en un recordatorio del miedo que todavía atenazaba el pecho de Sofía. Miraba la costa de Cozumel, una franja de tierra que parecía distante, tan distante como la tranquilidad que había perdido esa mañana. La vida bajo el agua, que antes parecía tan fascinante, ahora le parecía un lugar extraño y peligroso, un territorio donde los depredadores se mueven sin previo aviso. Manuel, con rostro serio, seguía controlando la situación. Su tono de voz se había suavizado desde el incidente, pero su mirada permanecía fija, casi ausente. No estaba preocupado solo por el ataque del tiburón, sino también por lo que venía después. Las consecuencias físicas y psicológicas de lo que Sofía había vivido. «Tranquila, ya casi llegamos. Los médicos estarán esperando», dijo mientras ajustaba su máscara de oxígeno y miraba hacia atrás, hacia el mar abierto. Sabía que en el fondo, la joven aún no había asimilado lo que había sucedido. Sofía no contestó. Estaba demasiado absorta en la imagen del tiburón, una visión que seguía nublando sus pensamientos. Podía recordar cada detalle de su rostro, de sus ojos vacíos, de la fuerza de su mordida. Ese tiburón, un depredador natural, no era el monstruo de las películas. Era real, era parte del mundo, y ella había sido la intrusa. La herida en su pierna dolía constantemente, como un recordatorio de su vulnerabilidad. De repente, el bote comenzó a moverse con más rapidez, como si la corriente lo estuviera arrastrando hacia la costa. Un grito de uno de los buzos, que estaba mirando la dirección en la que se dirigían, sacó a Sofía de su trance. «¡Manuel! ¡Un tiburón! ¡Está aquí! ¡Cerca!». Manuel giró rápidamente, y Sofía también lo hizo. Lo vio, un destello de la aleta dorsal cortando las aguas con velocidad. La figura del tiburón parecía tan imponente, tan real, que Sofía sintió que el miedo la ahogaba de nuevo. «No, no es posible», musitó Sofía, su voz quebrada. Pero Manuel, con una calma que solo los veteranos del mar podían tener, respondió: «Es otro tiburón, no es el mismo. Quédate tranquila». El tiburón pasó cerca, su cuerpo moviéndose con un ritmo inquebrantable. No era un nodriza, sino un tiburón más grande, más ágil. Las aguas que rodeaban la embarcación se tornaron turbas a medida que el animal pasaba,
y la tensión en el aire era palpable. Nadie se movía. Nadie decía una palabra. Solo el sonido del motor del bote y el suave crujir de las olas eran audibles. Manuel agarró firmemente el timón y comenzó a acelerar. El tiburón se desvaneció en las aguas profundas, y con él, la amenaza inmediata, pero la atmósfera seguía cargada. Ninguno de los buzos dijo nada. Nadie se atrevió a romper el silencio. Sofía, sin embargo, sintió que la pesadilla aún no terminaba. La sensación de peligro seguía rondando en su mente, como una sombra que no la dejaba en paz. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó uno de los buzos con la voz temblorosa. Era Pablo, un buzo más experimentado pero claramente afectado por lo que acababa de suceder. «Nada», respondió Manuel, sin perder el ritmo mientras conducía el bote. «Son tiburones en su hábitat natural. Están buscando comida, no a nosotros». Sofía miró hacia el mar, observando el paisaje tranquilo de la costa. Las olas rompían suavemente contra las rocas. Sin embargo, había algo inquietante en la calma aparente. La herida en su pierna no le dejaba olvidar lo que había sucedido, el dolor punzante que seguía siendo un recordatorio físico de la violencia que el mar había desatado en ella. Cuando finalmente llegaron a la costa, los socorristas estaban listos. Sofía fue rápidamente ayudada por los médicos, quienes la llevaron a una ambulancia con rapidez. Su pierna estaba grave, y la pérdida de sangre había sido considerable. Los demás buzos fueron evacuados de la misma manera, pero Sofía solo podía pensar en lo que había dejado atrás. En el mar, en la criatura que había atacado. Horas después, en la sala de urgencias del hospital, Sofía estaba acostada en una cama, con la pierna vendada y aún entumecida por el dolor. La morfina la ayudaba a calmar el sufrimiento, pero no podía hacer nada por apaciguar el miedo que había calado hondo en su alma. Manuel entró en la habitación con el rostro tenso, pero su mirada transmitía una mezcla de empatía y preocupación. Sofía levantó la cabeza con dificultad, buscando sus ojos. «¿Cómo estás?», preguntó él con una suavidad que no esperaba. «¿Cómo estoy?», repitió Sofía casi en un susurro. «Estuve a punto de morir. Es la primera vez que estoy tan cerca de la muerte». Manuel se quedó en silencio sin saber qué decir. La verdad era que no podía asegurarle que esa sensación de terror desaparecería. El mar había sido siempre su hogar, pero incluso él sabía que el océano nunca perdona. A veces los depredadores simplemente se cruzan en tu camino. Lo importante es que estás viva. El tiburón solo te mordió porque pensó que eras algo que podía comer, no porque te odiara. Son animales, Sofía. En su mundo, las reglas son muy diferentes a las nuestras. Sofía lo miró, pero su mente seguía dando vueltas. Había algo en la forma en que él hablaba, como si intentara minimizar el terror que había vivido. Y tal vez tenía razón. Tal vez el tiburón no tenía nada personal contra ella, pero esa idea no la tranquilizaba. Lo que había experimentado no era solo un accidente, era un encuentro con la muerte misma, y aunque estaba en un hospital segura y viva, la sensación de esa mordida seguía marcando su cuerpo y su alma. «No sé si puedo volver a hacerlo», dijo Sofía, su voz quebrada, casi imperceptible. «No sé si podré volver a bucear». Manuel suspiró, mirando la ventana del hospital, como si estuviera buscando una respuesta en el horizonte. «Lo sé, pero lo que te pasó no define quién eres. Ya verás. El mar no siempre es peligroso, y las criaturas en él no son siempre monstruos. Tienes que dejar que el miedo pase, Sofía. Si no lo haces, vivirás toda tu vida marcada por lo que ocurrió hoy». Sofía se quedó en silencio. El hospital era cálido, pero dentro de ella seguía existiendo una tormenta que no se calmaba. El mar era su hogar, su refugio, pero ahora sentía que había sido despojada de esa seguridad. ¿Cómo podría volver a confiar en el agua, en el océano que la había recibido como un enemigo? La pregunta persistía en su mente, sin respuesta. Mientras Manuel se levantaba y salía de la habitación, ella cerró los ojos, sintiendo el peso del trauma y la incertidumbre aplastando su corazón. El tiburón ya no estaba allí,
pero su sombra, oscura y feroz, seguiría persiguiéndola. A pesar de estar en casa, el sonido del mar seguía presente, no de manera audible, sino como un eco que retumbaba en la cabeza de Sofía, un recordatorio constante de lo sucedido. Cada vez que cerraba los ojos veía el agua oscura y turbia, la fuerza de la mordida, la velocidad con que el tiburón había atacado. Su pierna aún estaba envuelta en vendas, pero el dolor no era lo que más le afectaba. Era el miedo, esa sensación de vulnerabilidad, la certeza de que algo fuera de su control había irrumpido en su vida con una violencia brutal. El teléfono de la sala vibró con una llamada, y Sofía lo miró sin moverse. No quería contestar. No quería hablar de lo ocurrido. No quería revivir ese terror. Pero al final la curiosidad pudo más que el miedo y levantó el auricular. ¿Sofía? La voz al otro lado de la línea era de Manuel, su guía en el buceo, el hombre que había estado allí cuando todo ocurrió. Su tono era serio, casi preocupado. ¿Manuel?, respondió Sofía intentando ocultar la tensión en su voz. Quiero que sepas que lo que ocurrió no fue culpa tuya. Sé que te sientes culpable, pero lo que pasó es algo que no se puede prever. Es parte del mar, dijo Manuel como si pudiera leer sus pensamientos. Sofía apretó los dientes y apretó la pierna herida sin querer. La venda la picaba, pero el dolor físico era nada comparado con el tormento mental. Había intentado evadir la situación todo el día, pero ahora Manuel, con su tono calmado, la arrastraba de vuelta al infierno que había vivido. ¿De qué estás hablando? No quiero saber nada sobre eso. No quiero seguir pensando en ello. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Manuel estaba siendo paciente, como siempre, pero él sabía que el tiempo ya no estaba de su lado. Sofía, dijo con voz baja, tenemos que hablar de lo que pasó. Hay algo que no te he contado. No es solo el ataque, es lo que vino después. Sofía se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la palabra después. Su respiración se agitó, un pequeño nudo se formó en su garganta. A pesar de su intento por evitar la verdad, sabía que esa conversación no iba a ser fácil. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz temblando un poco. El tiburón que te atacó no era uno común. No es un tiburón agresivo, Sofía. Un tiburón nodriza no suele atacar a los humanos, a menos que se sienta amenazado o herido. Pero lo que me preocupó más fue cómo se comportó después de morderte. Algo no encajaba. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo Sofía sin poder ocultar el temor que comenzaba a surgir nuevamente en su voz. Manuel suspiró y continuó. Sofía podía escuchar el leve crujir de la madera de fondo, como si Manuel estuviera caminando de un lado a otro. Algo en él no sonaba tranquilo, y eso solo aumentaba la inquietud que ella sentía. Lo que quiero decir es que el tiburón no solo te atacó. La forma en que lo hizo, lo que hizo después, no es natural. Los tiburones nodriza generalmente no actúan de esa manera. Me quedé pensando, y creo que puede haber algo más. Algún tipo de perturbación en su comportamiento. Algo cambió. Y no sé si fue el hambre, el dolor o algo más. Pero después de morderte se quedó allí. Nadie sabe qué lo motivó. Sofía se quedó en silencio, procesando sus palabras. ¿Qué quería decir con algo más? El tiburón no parecía tener motivo alguno para atacarla. Pero si lo que Manuel decía era cierto, algo en el mar, algo en ese animal, había cambiado su comportamiento de forma inexplicable. ¿Qué quieres que haga con eso, Manuel?, preguntó con desesperación. ¿Qué más puedo hacer? Estoy asustada, tengo miedo de volver al mar. Ese tiburón me arrancó algo más que solo carne. Me quitó la confianza en mí misma y en la gente que me rodea. ¿Qué quieres que haga? Manuel suspiró profundamente, sabiendo que sus palabras no podían deshacer lo que ya había ocurrido. Sofía, no quiero que te sientas obligada a regresar al mar. No es mi intención. Pero sé que necesitas una respuesta. Y yo también. Lo que ocurrió no fue un accidente cualquiera. Tal vez nunca sabremos qué pasó exactamente. Pero podemos asegurarnos de que tú como persona superes esto. Y eso incluye enfrentarte a tus miedos. No para olvidar, sino para aprender a vivir con ellos.
Sofía cerró los ojos, las palabras de Manuel pesando sobre ella. Volver al mar era algo que no podía imaginar. Pero por otro lado, la idea de vivir el resto de su vida marcada por ese miedo, sin entender completamente lo que había sucedido, parecía aún más insoportable. Si no hacía algo, ese tiburón iba a ganar. El miedo iba a ganar. «Lo pensaré», dijo, con voz firme. «Gracias por llamarme, Manuel, pero no sé si puedo volver». Colgó el teléfono, dejando que el silencio se apoderara de la habitación. Se quedó mirando la ventana, hacia el horizonte. ¿Volvería alguna vez al mar? El océano había sido su pasión, su refugio, su libertad. Pero ahora era un campo de batalla, un espacio donde su vida había sido puesta en juego. Al día siguiente, Sofía se encontraba en el hospital, esperando la revisión médica para evaluar la evolución de la herida. La pierna seguía adolorida, pero lo peor era la sensación de que todo el proceso estaba siendo solo un paréntesis antes del regreso al agua. A pesar del miedo, algo dentro de ella sabía que la vida seguiría adelante y el mar seguiría siendo parte de ella. Mientras esperaba, observó un informe oficial sobre ataques de tiburones en la región de Cozumel. Las estadísticas eran claras. En general, los ataques eran raros, y los tiburones nodriza no representaban una amenaza significativa para los humanos. Sin embargo, el hecho de que un tiburón hubiera atacado de esa forma le indicaba algo que Sofía aún no lograba comprender. Las aguas del Caribe son territorio del tiburón nodriza, pensó. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué conmigo? De repente, el rostro de un hombre apareció en la puerta. Era el capitán del barco, el hombre que había liderado la expedición ese día. «¿Cómo te encuentras, Sofía?», preguntó con una expresión seria. Estaba claro que el incidente había afectado a todos. «Estoy mejor», respondió Sofía, sin ganas de entrar en detalles. «¿Cómo está todo con el barco? Las autoridades ya han sido notificadas. Hay una investigación en marcha. Quieren saber si lo que ocurrió fue un caso aislado o si algo más está afectando a los tiburones en la zona». Sofía asintió lentamente, sin saber qué pensar. El mar había dado la bienvenida a todos, pero también podía devolver la violencia que había presenciado. «Mantén la calma, Sofía. Todos estamos aquí para apoyarte», dijo el capitán antes de salir de la habitación. Sofía se quedó mirando el informe, con la sensación de que algo mucho más grande que ella estaba en juego. Algo estaba alterando el equilibrio en el mar, y ella, de alguna forma, había sido la primera en enfrentarlo. Pero, ¿era esto solo el principio de algo aún más aterrador? La sensación de estar atrapada en una espiral de pensamientos oscuros, atrapada en su propia mente, había sido lo único constante desde el ataque. Sofía se despertaba a medianoche, empapada en sudor, con la imagen del tiburón cruzando sus pensamientos una y otra vez. Incluso cuando intentaba distraerse, algo en su interior la llamaba, como si fuera el propio océano exigiendo respuestas. Era temprano en la mañana cuando recibió una llamada inesperada. El número no lo reconoció, pero algo en su intuición la impulsó a contestar. «¿Sofía?». La voz al otro lado de la línea era firme, pero había una cierta calma que se filtraba a través de las palabras. Era Manuel. «¿Manuel?», respondió ella, sintiendo un nudo en el estómago. «Sé que has estado lidiando con mucho, pero quiero que escuches algo». Su tono era grave, y eso hizo que Sofía se tensara. «Las autoridades han encontrado algo importante en el análisis del tiburón que te atacó. No era una aberración ni un tiburón fuera de lo común, pero hay algo que no encaja. Y tengo la sensación de que si no lo afrontamos juntos, podría quedarte la inquietud de por vida». Sofía sintió un estremecimiento recorrer su espalda. El miedo de hace días regresaba, pero había algo más, algo que le hacía sentir que debía saberlo todo. Enfrentarse a la verdad. No podría seguir viviendo con esta duda constante. «¿Qué encontraron?», preguntó, intentando controlar su voz, pero el temblor de su cuerpo no podía disimularse. Hubo algo en el comportamiento del tiburón que no era típico. Lo que nos dijeron los expertos es que un tiburón nodriza puede atacar si se siente amenazado, pero ese tiburón no se comportó como tal.
Te atacó con una agresividad inusitada y luego permaneció allí, como si estuviera observando. Y lo más inquietante es que la zona donde te mordió es una zona de alimentación, no de caza. Los tiburones nodriza no suelen atacar a personas en esas condiciones. Sofía respiró hondo, tratando de procesar lo que Manuel decía. A cada palabra, sentía que el nudo en su estómago se apretaba más. El tiburón no se comportó como un tiburón común. Había algo diferente. Algo en ese animal que no encajaba con lo que se sabía sobre ellos. ¿Por qué me llamas para decirme esto ahora?, preguntó, su voz quebrándose. Porque creo que necesitas entender que esto no es solo un accidente. No es algo que pueda olvidarse de inmediato. El tiburón fue agresivo, sí, pero hay más en esa historia. El ataque fue solo el comienzo, Sofía. Y te necesito allí, en el mar. Es la única manera de que puedas sanar, de que puedas cerrar este capítulo. La idea de regresar al agua le revolvió el estómago. Todo su cuerpo se tensó solo de pensar en el océano, en la vastedad y el peligro que albergaba. No sabía si podía soportarlo, pero por otro lado, su mente le decía que no podía seguir con este miedo que la controlaba. Tenía que enfrentarlo. Lo pensaré, dijo con voz temblorosa, colgando el teléfono sin añadir nada más. Un par de días después, Sofía estaba de nuevo en Cozumel, mirando el mar desde la orilla. El sol brillaba intensamente, como si el mundo estuviera en su lugar, ajeno al caos que ella llevaba dentro. Manuel había insistido en que fuera con él. La excursión al mar sería más que un intento de continuar con sus viajes de buceo. Sería una prueba, un reto, una oportunidad para enfrentarse a su miedo. Los recuerdos del ataque seguían vivos en ella. Cada detalle de la mordida, la presión, el dolor y la sensación extraña de que algo más había sucedido, algo que no lograba comprender. Pero en ese momento el océano parecía llamarla, exigiendo una explicación que solo ella podía darle. ¿Estás lista?, la voz de Manuel la sacó de sus pensamientos. Él estaba al lado de ella, con el equipo de buceo listo, y su expresión mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Sofía miró al mar, la vasta extensión azul que la había recibido con tanto entusiasmo, y que ahora era la fuente de sus pesadillas. No lo sé, Manuel. Su voz salió más baja de lo que había planeado. Estaba aterrada, pero había algo en ella que le decía que no podía seguir huyendo. Había que enfrentarse a aquello, de una forma o de otra. Lo sé. Y si no te sientes lista no tienes que hacerlo. Pero recuerda, el tiburón no es el enemigo aquí. Manuel la miró a los ojos. Lo que te atacó fue un ser vivo, un animal en su territorio. Pero el miedo que tienes ahora, eso es lo que realmente te está controlando. Y solo tú puedes decidir cómo enfrentarlo. Sofía se quedó en silencio. No podía dejar que el miedo ganara. No podía seguir sintiéndose como una víctima. No hoy, no en ese mar, que siempre había sido su hogar. Finalmente, respiró hondo y asintió. Vamos. Se sumergieron en el agua, y el mundo de la superficie quedó atrás. El sonido del mar, el burbujeo de los tanques de oxígeno, todo se fundió en un sinfín de sensaciones que hacían que la ansiedad de Sofía aumentara. A medida que descendían, el agua se volvía más fría, más densa, y el azul oscuro del océano parecía tragarse cada uno de sus pensamientos. Pero no estaba sola. Manuel estaba allí, controlando todo. Y el silencio del mar, aunque inquietante, le daba un espacio para aclarar sus pensamientos. Mientras nadaban, Sofía no pudo evitar mirar cada rincón de las aguas alrededor. ¿Y si el tiburón aún estaba allí? ¿Y si de alguna forma lo encontraría nuevamente? A lo lejos, Manuel hizo una señal, indicándole que se acercara. Sofía nadó hacia él, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Cuando se detuvo a su lado vio lo que había encontrado. Un grupo de tiburones nodriza, moviéndose lentamente en las profundidades. Los tiburones no parecían notar su presencia. Nadaban tranquilamente sin la agresividad que había experimentado días antes. Sofía se quedó mirándolos, notando que su respiración se había vuelto más regular. Manuel se acercó a ella, con una expresión seria.
Mira, Sofía, esto es lo que somos, meros visitantes. Ellos viven aquí, en su mundo. Lo que pasó no tiene que definir tu relación con el océano. Lo importante es recordar que no estamos en control de todo, y eso es lo que más duele. Sofía observó a los tiburones con una nueva perspectiva. Ya no veía monstruos, solo criaturas majestuosas, navegando tranquilamente en su mundo. En ese instante, entendió algo. El miedo no desaparece de un día para otro, pero se puede aprender a vivir con él. Lo sé, dijo, con una ligera sonrisa que apenas pudo percibir en el agua. Gracias. Y en ese momento, en las profundidades del mar, Sofía se dio cuenta de que el océano no era su enemigo. El enemigo era su propio miedo, y solo ella podía derrotarlo. Sofía había creído que enfrentarse a sus miedos sería lo más difícil, pero lo que realmente la había marcado fue lo que sucedió después de la inmersión. Volvió a la superficie con el corazón acelerado, pero al mismo tiempo, había algo diferente en ella. A pesar del miedo que aún la rondaba, había algo de paz. El océano no era su enemigo. De alguna forma, la paz en las aguas profundas había comenzado a sanar algo dentro de ella. De regreso en la orilla, Sofía se quitó el equipo de buceo y se sentó sobre la arena. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos, y el sonido del mar era un constante recordatorio de que, a pesar de todo, la vida seguía su curso. Manuel se acercó y se sentó a su lado mirando también el horizonte. ¿Te sientes mejor?, preguntó con tono suave. Sofía asintió, aunque no estaba completamente segura de lo que sentía. Algo había cambiado, pero el miedo seguía allí, una sombra persistente que se movía en los rincones más oscuros de su mente. Creo que sí, pero... Sofía suspiró profundamente mirando al mar. Aún no puedo dejar de pensar en lo que ocurrió. Algo no está bien, Manuel. El tiburón no era normal. Manuel la miró fijamente, reconociendo la gravedad en su voz. Lo sé, y no quiero que pienses que estamos dejando todo atrás. Lo que te ocurrió no fue un accidente común y yo... Se interrumpió por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Hay algo más que debes saber. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Qué más podía haber? El ataque, el comportamiento del tiburón, su propio miedo. ¿Qué más podía haber para completar este rompecabezas? ¿Qué quieres decir?, preguntó sintiendo que la inquietud se apoderaba nuevamente de su pecho. Manuel vaciló un momento, mirando al mar como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Finalmente se giró hacia ella. Cuando sucedió el ataque, el tiburón fue agresivo. Te atacó de manera casi deliberada. Es raro que un tiburón nodriza se acerque a las personas de esa forma. Y luego, hubo algo extraño. Después de que te mordió, el tiburón no se fue. Se quedó allí observándote, casi como si estuviera esperando algo, como si estuviera estudiándote. Sofía frunció el ceño, intentando procesar lo que Manuel estaba diciendo. ¿Un tiburón estudiándola? Eso no tenía sentido. ¿Qué quieres decir con estudiándome?, preguntó casi incrédula. Lo que quiero decir, Manuel continuó, su voz más grave, es que no fue un ataque instintivo. Este tiburón no actuó por hambre o por miedo. Hubo algo más en su comportamiento, algo que no es típico. Los expertos aún no lo han descifrado por completo, pero yo creo que hay algo que no estamos viendo. Sofía se quedó en silencio. ¿Qué implicaba eso? El tiburón no solo había sido violento, había sido calculador, y ahora parecía que ese tiburón había dejado una marca mucho más profunda en ella que solo el miedo. Si había algo más detrás de su ataque, ¿qué significaba eso? ¿Tú qué piensas, Manuel?, preguntó Sofía, la voz llena de incertidumbre. Él la miró fijamente, sus ojos reflejando la seriedad de la situación. Yo creo que hay algo que no sabemos sobre ese tiburón. Puede ser que no sea solo un accidente, pero lo que más me preocupa es cómo la gente ha reaccionado a este ataque. Están minimizando lo que ocurrió, y eso puede ser peligroso. Sofía asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que las autoridades no habían dado mucha importancia al incidente.
Las noticias apenas mencionaban el ataque, y muchos parecían dispuestos a olvidarlo, como si fuera solo otro accidente que se olvidaría con el tiempo. Pero algo en su interior le decía que no era así. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó mirando al horizonte, donde las aguas se oscurecían a medida que el sol desaparecía. Manuel la miró, decidido. Tenemos que volver al lugar del ataque, Sofía. Tenemos que entender qué ocurrió realmente. Solo así sabremos si este tiburón representa una amenaza para otras personas. Sofía lo miró en silencio, dudando. Regresar al lugar donde casi había perdido la vida era algo aterrador, pero al mismo tiempo, sentía que no podía dejarlo ir. Tenía que entender, tenía que saber. Al día siguiente, Sofía y Manuel se encontraban nuevamente en el barco, navegando hacia el punto exacto donde ocurrió el ataque. La mañana estaba tranquila, con el mar tan sereno que parecía imperturbable, como si todo lo ocurrido fuera una pesadilla lejana. Pero Sofía no podía olvidar el dolor, el terror, el momento en que el tiburón se abalanzó sobre ella. Aunque había pasado una semana desde el incidente, el recuerdo era tan vívido como si hubiera sucedido ayer. El capitán del barco les había advertido que las aguas eran peligrosas, que muchos tiburones nodrizas se encontraban en esa zona, y que los avistamientos de tiburones eran comunes en esa área. Sin embargo, nadie esperaba que un tiburón actuara de la manera en que lo había hecho con Sofía. «Este es el lugar», dijo Manuel, mirando al frente mientras el barco se detenía lentamente. Sofía miró alrededor, pero no pudo evitar sentir una sensación extraña al ver el agua que había casi devorado su cuerpo. No era solo el miedo, sino una sensación más profunda, como si el mar tuviera algo que decirle, algo que todavía no entendía. El capitán les lanzó un equipo de buceo adicional, y ambos se prepararon para sumergirse en el agua. Sofía podía sentir cómo su respiración se aceleraba nuevamente, pero se obligó a calmarse. Sabía que tenía que hacerlo. Tenía que volver. Se sumergieron en el agua, y mientras descendían la luz se iba desvaneciendo. El mar se volvía cada vez más oscuro, más profundo. Sofía podía escuchar el sonido de sus propios latidos resonando en su oído, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que todo estaría bien. Tenía que saber qué había sucedido. A medida que llegaban al fondo, el agua se tornó aún más oscura, y una sombra pasó rápidamente junto a ellos. Sofía se tensó, pero Manuel hizo un gesto tranquilo con la mano. «No te preocupes», le dijo en voz baja. «Son solo tiburones nodriza, pero no nos harán nada si no les damos motivos». Sofía asintió, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Estaba completamente consciente de que no podía permitirse tener miedo. Tenía que entender lo que había ocurrido. Entonces, algo irrumpió en su visión. Un destello plateado se movió hacia ellos rápidamente. Sofía apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el tiburón, el mismo que había atacado, apareció ante ellos. La sensación de terror se apoderó de ella de inmediato, pero al ver al tiburón moverse lentamente, sus pensamientos comenzaron a aclararse. El tiburón no tenía el mismo comportamiento agresivo de antes, pero su presencia aún era intimidante. Se detuvo frente a ellos, nadando en círculos con una tranquilidad que desconcertaba a Sofía. Parecía observarlos, casi como si los reconociera. Sofía no pudo evitar pensar que tal vez, después de todo, no era solo un animal salvaje. Había algo más en ese encuentro, algo inexplicable. La tensión en el aire era palpable. El tiburón nodriza nadaba frente a Sofía y Manuel, con movimientos lentos y calculados, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. El agua, que antes parecía ser un refugio pacífico, ahora se sentía opresiva. El océano estaba inmenso y profundo, pero Sofía no podía dejar de pensar en lo que había sucedido allí días atrás. El tiburón se deslizaba en círculos a su alrededor, sin acercarse demasiado. No era el comportamiento típico de un tiburón agresivo, pero la situación seguía siendo peligrosa. La mente de Sofía estaba llena de dudas y miedo. A pesar de que el tiburón no parecía interesado en atacarlos, la sensación de peligro no desaparecía.
Algo en su interior le decía que este tiburón no era como los demás. ¿Por qué está haciendo esto?, murmuró Sofía mirando a Manuel, que permanecía quieto, observando al tiburón. Manuel no respondió de inmediato. Estaba concentrado, cada fibra de su ser alerta. Finalmente, rompió el silencio. «No lo sé», dijo en voz baja, con una seriedad que hacía eco en el agua. «Pero hay algo extraño en este comportamiento. Los tiburones nodriza no suelen atacar a los humanos sin razón, y mucho menos de esta forma». Sofía asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que, si algo iba mal, no tendría tiempo de reaccionar. El océano era un lugar implacable. Si el tiburón decidía atacar, todo sería demasiado rápido. El tiburón siguió nadando en círculos sin mostrar signos de agresividad inmediata, pero el silencio en el agua solo aumentaba el estrés de Sofía. Cada movimiento del tiburón parecía más calculado que el anterior, como si estuviera evaluando si había algo más en ellos. Algo que Sofía aún no entendía. ¿Deberíamos alejarnos?, preguntó, sin apartar la vista del tiburón, su voz un susurro en el agua. Manuel la miró y negó con la cabeza. «No todavía. Si nos alejamos ahora, podría interpretarlo como una amenaza. Los tiburones son animales muy perceptivos. Si perciben miedo, podrían volverse agresivos». Sofía asintió, pero la sensación de incomodidad solo aumentaba. Cada vez que el tiburón se acercaba, sentía que el agua se volvía más espesa, como si una presión invisible se apoderara de su pecho. Cada respiración se volvía más difícil, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que hacerlo. Tenía que entender por qué ese tiburón la había atacado. Había algo más en esta historia, y ella no podía seguir ignorándolo. De repente, el tiburón se detuvo frente a ellos. Estaba a pocos metros de distancia, sus ojos oscuros y penetrantes observando a Sofía. Ella podía ver sus movimientos con una claridad que le ponía los pelos de punta. No era un simple tiburón. No. Había algo en sus ojos que le daba la sensación de que este animal sabía exactamente quién era ella. Algo inquietante. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Sofía, sus palabras saliendo con dificultad. Manuel no dijo nada. Su atención estaba completamente centrada en el tiburón. Había algo en su postura que dejaba claro que estaba esperando algo que todavía no comprendían. En ese momento, el tiburón giró bruscamente, tomando una dirección diferente. Sofía se tensó, lista para cualquier cosa. Pero en lugar de huir o atacar, el tiburón nadó lentamente hacia el fondo, desapareciendo gradualmente en la oscuridad del océano. La presión en el agua se disipó de inmediato, y Sofía, al igual que Manuel, se quedó flotando en silencio, con el corazón todavía acelerado. «¿Qué diablos fue eso?», Sofía preguntó, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Manuel, que había estado observando con cautela, suspiró profundamente. Sabía que no podían seguir especulando más tiempo. Había algo que los dos tenían que enfrentar, y era el hecho de que el tiburón había actuado de una manera que no solo era inusual, sino que podía tener implicaciones mucho más profundas de lo que cualquiera imaginaba. «¿Lo que ocurrió ahí?», comenzó Manuel, mirando el fondo marino que lentamente se oscurecía. «Este tiburón no es como los demás. Algo no está bien, Sofía. Este no es un ataque común, y lo que acabamos de ver es la respuesta a algo mucho más grande». Sofía no entendía a qué se refería. ¿Qué quería decir con algo más grande? ¿Qué había detrás de todo esto? Ella no había pedido ser parte de esto. Solo quería bucear, ver la belleza del océano, pero ahora se encontraba atrapada en algo que no podía explicar. Y lo peor de todo era que no podía dejarlo ir. «¿Qué crees que significa?», preguntó, su voz tensa. Manuel tardó unos segundos en responder, mirando al mar con una expresión pensativa. «Creo que hay algo más que no estamos viendo. Tal vez este tiburón está reaccionando a algo en el agua. Puede que haya algo que lo está perturbando, algo en el entorno que no podemos ver. O tal vez es una reacción a algo más grande que solo un animal. No lo sé, Sofía, pero no podemos ignorarlo. Este tiburón no es un simple accidente.
Hay un patrón aquí. La respuesta de Manuel dejó a Sofía más confundida que antes, pero algo en sus palabras la hizo pensar. Algo dentro de ella se removió, como si estuviera comenzando a ver una verdad que no podía ignorar. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en ese océano? ¿Había algo más que simplemente un tiburón y su agresión? ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Sofía, sabiendo que la decisión que tomaran a continuación sería crucial. Manuel la miró fijamente. Sabía que la situación era delicada. Las autoridades no tomaban en serio lo que había sucedido, pero él sabía que algo no encajaba. No podía dejar que todo pasara como si nada hubiera sucedido. «Tenemos que regresar a tierra», dijo finalmente con una mirada decidida. «Pero tenemos que hablar con las autoridades, Sofía. Lo que acabas de vivir, lo que vimos hoy, no es algo que podamos dejar pasar. Si este tiburón representa un peligro para otros, tenemos que advertir a la gente». Sofía asintió lentamente, aunque sabía que enfrentarse a las autoridades no sería fácil. Nadie iba a creerle si no había pruebas sólidas, pero algo en su interior le decía que, por alguna razón, el océano les había dado una advertencia, y no podían ignorarla. De vuelta en la orilla, mientras el sol comenzaba a ponerse, Sofía miró al océano una vez más. Ya no era el mismo lugar que había visto días atrás. Había algo en sus aguas que la llamaba, algo que quería que entendiera. Pero, por ahora, no tenía todas las respuestas. Lo único que sabía con certeza era que la historia del tiburón no terminaba allí. El sol comenzaba a descender lentamente sobre la costa de Cozumel, bañando el mar en un resplandor dorado que ocultaba la tensión palpable en el aire. Sofía y Manuel regresaron a la playa tras su encuentro con el tiburón nodriza, ambos con los rostros tensos, el cuerpo cansado y la mente llena de preguntas. Algo había cambiado en ellos. Lo que parecía ser un simple incidente había escalado a algo mucho más grande de lo que nunca imaginaron. Sofía, con el cuerpo cubierto por el traje de neopreno, caminaba junto a Manuel sin decir palabra. El silencio entre ellos era profundo, denso. Nadie más se encontraba en la playa. Los turistas se habían retirado, y las sombrillas vacías se mecían con el viento. Los sonidos de las olas, siempre constantes, se sentían ahora como ecos lejanos. Ambos sabían que ese tiburón no solo era una amenaza, sino un presagio de algo que aún no podían comprender del todo. «¿Qué fue eso, Manuel?», rompió Sofía el silencio, su voz tensa, cargada de una mezcla de incredulidad y miedo. No había dormido bien esa noche, y las imágenes del tiburón seguían dándole vueltas en la cabeza. Manuel la miró, su rostro serio, los ojos cansados pero decididos. «No lo sé, pero tenemos que descubrirlo», respondió con voz grave. «Este tiburón no actuó como un depredador normal. Ya hemos visto tiburones nodriza antes, pero nunca uno que se comportara de esa manera. Es como si supiera que estábamos ahí, como si estuviera evaluándonos, no solo como comida, sino como algo más». Sofía lo miró fijamente, sin saber si lo que oía tenía sentido, pero algo en su interior le decía que Manuel tenía razón. Algo no encajaba en esa historia. «Y no me vengas con que se trata de un tiburón curioso. Ese no fue un encuentro casual», dijo Sofía levantando la voz. Su tono reflejaba el cansancio acumulado, la ansiedad de no entender lo que había sucedido. Ese tiburón me miraba, Manuel. No de la manera en que lo hacen los tiburones cuando están buscando comida. Era diferente. Manuel suspiró profundamente. Había algo en la forma en que Sofía hablaba que lo hacía sentir lo mismo. Algo extraño había ocurrido, algo que ninguno de los dos podía negar, pero la situación se estaba tornando cada vez más inquietante. «Lo sé», respondió finalmente, mirando hacia el mar con una mirada profunda. «No estoy seguro de qué significa, pero no podemos ignorarlo. Mañana hablaremos con las autoridades. Si realmente hay algo extraño en lo que sucedió, tenemos que asegurarnos de que lo investiguen. Nadie más debe correr el riesgo de encontrarse con ese tiburón». Ambos se detuvieron en el pequeño muelle de madera que se adentraba en el agua.
La brisa marina acariciaba sus rostros, pero el aire estaba cargado de incertidumbre. Sofía sintió como el peso de la situación la abrumaba, pero algo dentro de ella la mantenía alerta. No podía dejar que aquello quedara en el olvido. Algo en el tiburón le había hablado de una forma inexplicable y tenía que descubrir por qué. El silencio se alargó y Sofía pensó en todo lo que había pasado en los últimos días. Recordó su primera experiencia de buceo en Cozumel, la emoción de sumergirse en el agua turquesa, la belleza del coral y la vida marina. Pero ahora, todo eso le parecía lejano. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos oscuros del tiburón, fijados en ella con una intensidad aterradora. Sofía. La voz de Manuel la sacó de sus pensamientos. Estaba mirando el horizonte, la expresión grave. Hay algo que no te he contado. Sofía lo miró, sorprendida por la seriedad en su tono. ¿Qué quieres decir?, preguntó cruzando los brazos. Manuel la miró con un destello de duda en los ojos, como si hubiera estado lidiando con un conflicto interno. Esto no es solo sobre el tiburón. No es solo sobre lo que nos pasó. Hay algo más que está ocurriendo en la zona, dijo, su voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Hace un par de meses, varios pescadores locales hablaron de encuentros con tiburones nodriza de comportamiento extraño. Algunos de ellos dicen que los tiburones han estado más agresivos, más cerca de la costa. Y lo peor de todo es que algunos testigos reportaron haber visto tiburones que parecían no tener miedo de los humanos, incluso acercándose a las embarcaciones. Sofía lo miró fijamente sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que esto ha sucedido antes?, preguntó con incredulidad. Manuel asintió lentamente, mirando al mar como si estuviera buscando respuestas en las olas. No solo eso. Algunos de los pescadores que han hablado sobre esto también mencionaron algo más. Algo que tiene que ver con las corrientes submarinas. Han notado cambios extraños en la temperatura del agua, patrones que no coinciden con lo que deberían ser en esta época del año. Y algunos biólogos marinos están empezando a preocuparse por el impacto que esto podría tener en los ecosistemas. Sofía frunció el ceño. Todo esto sonaba a algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. ¿Qué estás diciendo, Manuel?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la confusión y el miedo. Manuel la miró a los ojos. Había un peso en su mirada que le dio escalofríos a Sofía. Creo que lo que estamos viendo no es solo un cambio en el comportamiento de los tiburones. Tal vez haya algo en el océano, algo que los esté afectando, algo que está haciendo que actúen de manera extraña. Y este tiburón tal vez sea solo la punta del iceberg. Sofía no sabía qué pensar. La idea de que algo más estuviera en juego, algo fuera de su control, la aterraba. Pero no podía ignorarlo, no después de lo que había vivido. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó mirando a Manuel con los ojos llenos de incertidumbre. Manuel la miró durante unos segundos antes de responder. Mañana, lo primero será hablar con las autoridades locales. Necesitamos que investiguen lo que está sucediendo. Tal vez no entendamos del todo lo que está pasando, pero si no alertamos a los demás, más personas podrían estar en peligro. Y no solo eso, Sofía. Tenemos que seguir buscando respuestas. Algo está cambiando en el océano, y necesitamos descubrir qué es. Sofía asintió lentamente. Sabía que esto no terminaría ahí. El tiburón nodriza había sido solo el inicio de algo mucho más grande, y ella, junto con Manuel, se había convertido en parte de esa historia. Esa noche, mientras la oscuridad caía sobre Cozumel, Sofía se sentó en su habitación, mirando al mar desde su ventana. El sonido de las olas era constante, casi hipnótico, pero su mente estaba llena de preguntas. Algo no estaba bien, y no descansaría hasta descubrir qué era, porque, por encima de todo, había una verdad que le aterraba. El océano no siempre es lo que parece, y lo que había visto bajo sus aguas, aquel tiburón, había sido solo una advertencia de algo mucho más oscuro que se encontraba esperando bajo la superficie. El sol apenas comenzaba a salir cuando Sofía y Manuel llegaron a las oficinas de la Capitanía de Puerto en Cozumel.
El edificio, un antiguo inmueble de piedra gris con ventanas que daban directamente al mar, parecía ser el guardián de los secretos marítimos de la isla. La mañana estaba fresca, con una brisa marina que traía consigo el olor salado del océano, un recordatorio constante de lo que habían vivido. Un oficial de mediana edad, José Ramírez, los recibió con una expresión entre aburrida y escéptica. Había visto miles de historias de turistas asustados, y esta parecía ser otra más de la lista. «Así que me dicen que un tiburón nodriza los atacó de manera inusual», dijo Ramírez, hojeando unos documentos mientras hablaba. «¿Qué los hace pensar que esto es diferente de cualquier otro incidente?» Manuel dio un paso adelante, su voz firme y segura. «No es solo el ataque, capitán. Es el comportamiento del tiburón. No actuó como un depredador común. Parecía estar estudiándonos». Ramírez levantó una ceja mirándolos con una mezcla de duda y fastidio. ¿Estudiándolos? Su tono era claramente escéptico. «Los tiburones no estudian, señor. Cazan, sobreviven». Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, no pudo contenerse más. «No fue un ataque normal», interrumpió, su voz cargada de intensidad. «Ese tiburón me miró de una manera que no puedo explicar. Era como si supiera exactamente quién era yo». El capitán Ramírez suspiró, recostándose en su silla. La oficina estaba llena de mapas marítimos, fotos de barcos antiguos y certificados enmarcados. El sonido de las olas contra los muelles se filtraba por la ventana, un eco constante de la vida marina. «Mire, señorita», dijo Ramírez, «Cozumel recibe miles de buceadores cada año. Los incidentes con tiburones son raros, pero suceden. No veo por qué este caso sería diferente». Manuel no se rindió. «Hay más», insistió. «Hemos hablado con pescadores locales. Ellos han notado cambios extraños en el comportamiento de los tiburones. Movimientos inusuales, agresividad fuera de lo común». Ramírez se quedó quieto por un momento. Era evidente que algo en las palabras de Manuel había captado su atención. «¿A qué se refiere exactamente?», preguntó, su tono cambiando ligeramente. Fue entonces cuando Manuel sacó un folder con varios recortes de periódicos locales y notas de investigadores marinos. Comenzó a extenderlos sobre el escritorio del capitán. Informes de cambios en las corrientes marinas, alteraciones en la temperatura del agua, migración inusual de especies. No es solo un incidente aislado. Algo está sucediendo en nuestros océanos. Ramírez comenzó a examinar los documentos. Su expresión, que antes era de aburrimiento, ahora mostraba una concentración seria. Sofía observaba cada movimiento, sintiendo que por fin alguien los estaba escuchando. «¿Han considerado la posibilidad de contaminación?», preguntó Ramírez. «Las alteraciones en el ecosistema marino pueden provocar comportamientos extraños en los animales». Manuel negó con la cabeza. «No es solo contaminación. Hablamos de algo más profundo. Los pescadores locales han reportado que los tiburones se comportan de manera diferente. No es agresividad, es algo más». Ramírez se quedó pensativo. Sacó su teléfono y marcó un número. «Doctor Hernández, necesito que venga a la capitanía. Tengo algo que necesita ver». Una hora después, el doctor Eduardo Hernández, un biólogo marino reconocido en la región, había llegado. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos que reflejaban años de investigación marina. Escuchó atentamente el relato de Sofía y Manuel, revisando los documentos que habían traído. «Lo que describen», dijo finalmente, «no es un comportamiento normal. Los tiburones nodrizas son generalmente criaturas pacíficas. Un ataque como el que describen sugiere una alteración significativa en su entorno». Ramírez lo miró. «¿Qué tipo de alteración?». Hernández se ajustó las gafas, mirando un mapa marino que había desplegado. «Cambios en la temperatura del océano, modificaciones en las corrientes marinas. Pero no solo eso. Hay informes de actividad sísmica submarina inusual en la zona. Pequeñas perturbaciones que podrían estar afectando el comportamiento de especies marinas». Sofía sintió un escalofrío. Lo que estaban describiendo era más que un simple incidente. Era algo más grande, más complejo. «¿Qué significa todo esto?».
Preguntó. El doctor Hernández la miró directamente. Significa, señorita, que algo está alterando el equilibrio marino, y ese tiburón que la atacó podría ser solo un síntoma de un problema mucho más grande. Las siguientes horas fueron una vorágine de reuniones, llamadas y revisión de informes. Ramírez contactó a investigadores marinos. Hernández comenzó a preparar un informe detallado, y Sofía y Manuel se encontraron en el centro de una investigación que iba mucho más allá de su encuentro con el tiburón. Por la tarde, en una reunión que reunió a biólogos, autoridades portuarias y algunos pescadores locales, la verdad comenzó a tomar forma. Las evidencias eran contundentes. Algo estaba cambiando en los océanos. Un pescador local, Carlos Mendoza, de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y el mar, compartió su testimonio. Llevo 40 años pescando en estas aguas, dijo. Nunca había visto algo así. Los peces cambian de ruta, los tiburones se mueven de manera diferente. Es como si el mar mismo estuviera enfermo. Las palabras de Mendoza resonaron en la sala. No era una queja simple de un pescador. Era un testimonio que hablaba de décadas de conocimiento marino. El doctor Hernández presentó sus primeras conclusiones. Mapas, gráficos y datos científicos mostraban alteraciones significativas en las corrientes marinas, temperaturas anómalas y movimientos sísmicos submarinos. Algo está sucediendo, declaró. Y ese tiburón que atacó a la señorita, señaló a Sofía, podría ser uno de los primeros indicadores de un cambio más profundo. Sofía miraba todo sin poder creer lo que estaba sucediendo. De ser una turista que había sufrido un ataque de tiburón, ahora era parte de una investigación que podría revelar cambios significativos en el ecosistema marino. Mientras la reunión continuaba, Manuel se acercó a ella. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Sofía lo miró, con una mezcla de miedo y determinación. Como si acabáramos de descubrir algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el océano. La investigación apenas comenzaba. El ataque del tiburón nodriza no era un incidente aislado. Era una señal, una advertencia de algo mucho más grande que estaba sucediendo bajo las aguas del Caribe. Y Sofía sabía, con una certeza que la recorría desde lo más profundo, que su historia con el mar no había terminado, apenas estaba comenzando. Youssef actúa como un autor de historias y desarrolla solo la historia del capítulo 10, con un mínimo de 2.500 palabras e incluyendo diálogos. Escríbelo con elementos reales e intensidad. ChatGPT SED, capítulo 10. Ecos del abismo. El tiempo transcurrió como una corriente marina, lenta pero implacable. Sofía había cambiado desde aquel día en que el tiburón la mordió. Ya no era la turista ingenua que se había sumergido en las aguas de Cozumel buscando una aventura. Ahora era algo más. Una testigo, una investigadora accidental de los misterios que se ocultaban bajo la superficie del mar. Su recuperación física había sido larga y dolorosa. Las cicatrices en su pierna eran más que marcas físicas. Eran un recordatorio constante de lo que había vivido. Cada vez que las miraba, recordaba los ojos del tiburón, la sensación de vulnerabilidad, pero también la determinación que había nacido de aquel encuentro. 6 meses después del ataque, Sofía se encontraba en un pequeño laboratorio marino en la costa de Cozumel. Junto a ella estaban el doctor Hernández, Manuel y un equipo de biólogos marinos que habían estado investigando los cambios en el ecosistema marino. Los datos son concluyentes, dijo el doctor Hernández, señalando una serie de gráficos en una pantalla grande. Las corrientes marinas han cambiado significativamente en los últimos 2 años. No es solo una alteración menor, es un cambio fundamental en el comportamiento oceánico. Manuel se acercó, observando los gráficos con atención. ¿Qué podría estar causando estos cambios?, preguntó. Hernández suspiró, quitándose los lentes y limpiándolos con un paño. No es algo simple. Podría ser una combinación de factores: cambio climático, actividad sísmica submarina, alteraciones en las corrientes del Golfo. Pero lo más preocupante es cómo esto está afectando el comportamiento de las especies marinas. Sofía escuchaba atentamente.
Había dedicado los últimos meses a estudiar, a aprender. De ser una víctima, se había convertido en una colaboradora activa en la investigación. Los tiburones nodriza no son los únicos afectados, intervino. Hemos visto cambios en múltiples especies, rutas de migración alteradas, comportamientos que no corresponden a patrones conocidos. El doctor Hernández asintió, orgulloso de cómo Sofía había integrado los conocimientos científicos. Exactamente. Y tu encuentro con aquel tiburón fue solo el principio. Hemos documentado varios incidentes similares en la zona. Un joven investigador, Roberto, interrumpió la conversación. Tenemos nuevos datos de los sensores submarinos, dijo, conectando su laptop a la pantalla grande. Miren esto. La imagen mostró una serie de lecturas de profundidad, con alteraciones extrañas en las corrientes y temperaturas. Es como si hubiera una fuente de perturbación, explicó Roberto. Algo que está generando cambios en las corrientes marinas, algo que no logramos identificar completamente. Manuel se acercó a la pantalla, su expresión seria. ¿Podría ser actividad volcánica submarina?, preguntó. Hernández negó con la cabeza. No completamente, hay algo más. Una serie de lecturas que no corresponden con actividad geológica conocida. Sofía sentía que cada conversación los acercaba más a algo, pero ese algo seguía siendo un misterio. ¿Y el tiburón?, preguntó. ¿Qué más hemos descubierto sobre su comportamiento? Roberto mostró una serie de imágenes capturadas por cámaras submarinas. Los tiburones nodriza de la zona muestran cambios significativos, no solo en agresividad, sino en patrones de movimiento. Es como si estuvieran respondiendo a un estímulo que nosotros no podemos detectar. La tarde cayó sobre el laboratorio. A través de las ventanas, el mar se extendía infinito, aparentemente tranquilo. Pero Sofía sabía que bajo esa superficie había un mundo en constante transformación. Más tarde, sentada en una terraza que daba al mar, Sofía reflexionaba con Manuel. Nunca imaginé que mi encuentro con el tiburón me llevaría a todo esto, dijo mirando el horizonte. Manuel sonrió. A veces un encuentro puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Tú pasaste de ser una turista a ser parte fundamental de esta investigación. Sofía recordó el momento del ataque, el miedo, el dolor, la sensación de vulnerabilidad. Pero también recordó algo más, la mirada del tiburón. No era una mirada de depredador, era algo diferente, algo que seguía sin poder explicar. Hay algo que no termino de entender, le dijo a Manuel. Ese tiburón no me atacó como un depredador normal, fue casi como si me estuviera comunicando algo. Manuel la miró seriamente. Los científicos aún no comprenden completamente la inteligencia de estos animales. Pueden tener formas de comunicación que nosotros no entendemos. Por la noche, Sofía escribió en su diario. Sus páginas estaban llenas de notas, investigaciones, teorías sobre lo que había sucedido. Había transformado su trauma en conocimiento, su miedo en determinación. El mar no es un enemigo, escribió. Es un mundo complejo, lleno de misterios que apenas comenzamos a comprender. Ese tiburón no fue mi destrucción, fue mi puerta de entrada a una realidad más profunda. Los días siguientes trajeron más revelaciones. El equipo de investigación comenzó a mapear las alteraciones marinas, buscando patrones, intentando entender qué estaba sucediendo en las profundidades. Una tarde, mientras revisaban datos, el doctor Hernández hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Miren esto, dijo señalando una serie de lecturas. Hay una anomalía energética submarina que no corresponde con ningún patrón conocido. Roberto amplió la imagen. Es como una fuente de energía, pero no natural. Algo está generando estas perturbaciones. Sofía sintió que estaban cerca de algo grande. No solo era un cambio en el ecosistema marino, era algo más profundo, más complejo. El último día de su investigación, mientras el sol se ponía sobre el mar de Cozumel, Sofía comprendió algo fundamental. Su encuentro con el tiburón no había sido una casualidad. Era parte de algo más grande, un mensaje del océano que apenas comenzaban a descifrar. No terminamos de entender, le dijo a Manuel.
Pero algo me dice que esto es solo el principio. Manuel la miró con una mezcla de orgullo y comprensión. El mar siempre tiene secretos, respondió, y tú has sido elegida para descubrir algunos de ellos. Mientras la noche caía sobre Cozumel, Sofía miraba al mar. Ya no era la misma persona que había llegado meses atrás. El océano la había transformado, no a través del miedo, sino del conocimiento. Su historia con el mar no había terminado. En muchos sentidos apenas comenzaba. El océano siempre había sido un lugar de misterios, pero para Sofía, se había convertido en algo más que un simple paisaje. 5 años después del ataque del tiburón nodriza, había transformado su dolor en una misión. Ya no era la turista asustadiza que llegó a Cozumel buscando una aventura. Ahora era una reconocida investigadora marina, especializada en comportamiento de tiburones. La pequeña oficina de investigación marina donde trabajaba estaba repleta de mapas, fotografías submarinas y equipos de alta tecnología. Cada imagen, cada dato, le recordaba su encuentro con aquel tiburón que había cambiado su vida por completo. Manuel, que seguía siendo su mentor y amigo, entró con una carpeta en la mano. «Sofía, tenemos nuevos datos de la zona donde ocurrió tu ataque», dijo, dejando varios documentos sobre su escritorio. Ella levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de profesionalismo y recuerdos. «¿Qué encontramos esta vez?», preguntó ajustando sus lentes de investigadora. Manuel desplegó un mapa marino digitalizado, con múltiples puntos de calor indicando movimientos inusuales de especies. «Las corrientes siguen mostrando alteraciones», explicó. «Los tiburones nodriza de la zona mantienen patrones de migración completamente diferentes a lo que teníamos registrado hace 5 años». Sofía pasó sus dedos sobre el mapa, recordando cada detalle de aquel día fatídico. La mordida, el dolor, el miedo, pero también la fascinación que sintió cuando comprendió que aquel encuentro no era un simple ataque, sino algo mucho más complejo. «¿Crees que tiene relación con los cambios climáticos?», preguntó. Manuel se encogió de hombros. «Puede ser parte del problema, pero hay algo más. Los pescadores locales siguen reportando comportamientos extraños en los tiburones. No son agresivos, pero tampoco son predecibles. La investigación los había llevado por caminos que nunca imaginaron. De ser un incidente aislado, el ataque se había convertido en una puerta hacia la comprensión de cambios más profundos en los ecosistemas marinos. «Necesitamos más datos», dijo Sofía, su voz firme. «No podemos quedarnos solo con especulaciones». Esa tarde, prepararon una expedición de investigación. El mismo bote donde ocurrió el ataque, ahora equipado con tecnología de última generación, los esperaba en el puerto. Sofía revisaba los equipos, sensores térmicos, cámaras submarinas de alta definición, dispositivos de seguimiento de especies. «¿Estás lista?», preguntó Manuel. Sofía miró hacia el mar. Ya no sentía miedo, sentía respeto, fascinación, una conexión que iba más allá de lo que cualquiera podría entender. «Siempre estoy lista», respondió. El viaje fue tranquilo al principio. Las aguas de Cozumel brillaban bajo el sol, un paisaje que parecía sacado de una postal turística. Pero Sofía sabía que bajo esa superficie aparentemente perfecta, había historias complejas, movimientos que la mayoría de las personas nunca llegarían a comprender. Los sensores comenzaron a detectar movimientos extraños. No era agresividad, era algo diferente. Los tiburones nodriza se movían como si estuvieran comunicándose, siguiendo patrones que desafiaban toda comprensión científica tradicional. «Mira esto», dijo Sofía señalando la pantalla. «No es aleatorio, hay una especie de comunicación que no logramos entender». Manuel la observaba. Ella ya no era aquella joven asustada. Era una investigadora apasionada, que había convertido su peor pesadilla en su mayor motivación. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a teñir el mar de tonos anaranjados, lo vieron, un tiburón nodriza que parecía observarlos directamente. No era una mirada agresiva, era una mirada de reconocimiento. «Es él», susurró Sofía.
El mismo del ataque. Manuel no dijo nada. Ambos sabían que la ciencia no tenía todas las respuestas, que a veces la realidad superaba cualquier explicación lógica. El tiburón se alejó lentamente, como si hubiera cumplido su misión de recordarles que en el mar, ellos eran simples visitantes. Esa noche, en su diario, Sofía escribió: «El océano no es un enemigo. Es un mundo complejo que apenas comenzamos a entender. Cada mordida, cada encuentro, es una invitación a descubrir sus secretos». Su vida había cambiado por completo. De ser una víctima, se había convertido en una narradora de historias submarinas, en una voz que traducía el lenguaje silencioso de las profundidades. Y el mar seguía esperando, con todos sus misterios, para ser descubierto.